Cuando yo entré al Colegio de México, me pidieron un ensayo en el año 77. Bueno, un ensayo, vaya, de 4 o 5 cuartillas. Y ahí puse, bueno, a mí lo que me interesa es estudiar, ver todo esto, tratar de entender la evolución del sistema político, porque debemos evitar que vuelva a ocurrir otra cosa como la de 68. Ok. O sea, que mataron a unos jóvenes solo por lo que pensaban. Sí. Ahora te estoy hablando de una época, para que nos situemos, donde el candidato del PRI fue candidato único. No hubo ningún candidato. Cuando yo estaba en la escuela, entré a la escuela, no había ningún candidato de oposición. Sí. Solo ¿Esto fue en las elecciones de Miguel de la Madrid o fue en la no, de de antes? López De López Portillo. Portillo. Ok. Sí, de López Portillo. Y ese era el México en el que estábamos viviendo. Por eso tenía sentido lo que te acabo de decir, si no, pues no se entiende de qué habla Sí. este cuate. Entonces, de eso. Y entonces yo tenía una inclinación por los temas políticos y sociales, como lo acabo de explicar. Está interesante porque sí le metes un acercamiento sociológico en el sentido de que lo que querías era encontrar un patrón para evitar que se repita, ¿no? O sea, Evitar que se repita y cómo podíamos hacer una sociedad en donde fuera más abierto. Es la época de las grandes... España estaba por hacer su cambio a la democracia, había muerto Franco, un dictador. sí. Entonces, era como la gran... En ese momento pensaba yo, como mi generación, es el gran momento para hacer un cambio en este sistema, que pues nada más hay un candidato, es un solo partido prácticamente. Y nos tocó después la reforma política, electoral. Sí. Y después me invitó Manuel Pellán 83, ya en el sexenio Miguel de la Madrid. En esa reforma política, ¿tú te involucraste como observador o en qué estabas involucrado? Pues yo estaba en el Colegio de México y nos invitó un maestro que quise mucho, que murió, que se llamaba Rafael Segovia. Nos invitó a algunos de los alumnos que quisimos o nos interesó, para que fuéramos una especie de, sí, como observadores del proceso de reforma política, que es cuando se crean los diputados de representación proporcional, Ok. se modifica la ley electoral, se crea una comisión que lleva las elecciones, etcétera. Esto estaba hablando en 1979, man. O sea, eso ya llovió. ¿Y por qué necesitaban esa supervisión? ¿Era por votación? O sea, ¿qué era lo que podía salir No, mal? ¿por qué la observación nuestra? No, era para que aprendiéramos nosotros. Ok, era un O sea, proceso didáctico. El objetivo era, a ver, ¿a ti te interesa esto? Vente, ve los debates, escúchalos, ¿no? Ok. Participa. Entonces realmente fue un privilegio que nos hayan invitado, porque tuvimos acceso a aprender de qué se trataba esta discusión sobre la reforma política. Estaba proscrito el Partido Comunista, proscrito fuera de la ley. De izquierda prácticamente no había partidos, solamente estaba el Partido Popular Socialista, que había sido un partido que había fundado Lombardo Toledano, no aburro, eso te hablo ya ahí de los años, casi 100 años vamos a cumplir, de que se fundó eso del PPC. Entonces, esa reforma electoral sí fue muy importante, porque incluyó, dejaste de tener a una parte de las ideas políticas de México fuera de la ley. Ok. Sí. Y después de esto, cuando te gradúas y te invitan a trabajar, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer? Lo primero que me encargó Manuel fue la coordinación de una cosa que se llamaba Programa de Empleo. Ok. Y ahí había gentes pues, muy connotadas, había ex gobernadores, había gentes como Manuel Aguilera Gómez, que acaba de morir, por cierto, que después fue el autor, en buena medida el operador, de la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo. Entonces aprendí mucho de esas personas. Fue una gran oportunidad, yo tenía 23 años. Que a ti el sismo te tocó regresando, porque te fuiste a París a estudiar, ¿no? Me fui en 84, regreso. Bien interesante en Francia porque recién había ganado François Mitterrand, entonces había llegado el socialismo al poder. Era muy interesante qué es lo que iban a hacer. Entonces me tocó esa época. Regreso y efectivamente en 85 el sismo, man, fue muy impresionante, fue algo que me impactó mucho. Es más, el día del sismo iba yo rumbo a la oficina que estaba en el centro y tuve que parar el cochito que tenía yo porque el vaivén era tremendo. Pero deja tú eso, está a la altura del viaducto. Uh-huh. Y de repente voy viendo una nube gigante, se cuenta que no sé, como si fuera un hongo de esos de bomba atómica. Sí, sí. De color gris y café. Gris y café más o menos. Entonces me fui caminando al centro.
Y no, pues primero me ayudaron a subir unos militares que fueron los que llegaron a esa calle, a Izazaga, para bajar los cheques del programa de empleo, porque dije, si no los bajo, esta gente pues, no va a recibir de aquí a que alguien suba. Pero el edificio no se podía accesar. No se podía accesar por escaleras y demás, pero lo hicimos por afuera. Ok. ¿Y te subiste ahí a sacar los cheques? Sí, porque Sí, dije, sí. pues no, la gente no va a cobrar. Me angustió eso y le dije a una cuadrilla que había ahí de soldados ayudando, le dije, ¿me ayudas? Un teniente. Me dijo, te ayudo. Entonces subimos y lo bajamos. Y luego nos quedamos ahí trabajando, ayudando gente, y había mucha gente muy afectada. Pero fue muy impactante el impacto humano. Es muy difícil de describírtelo. Había 250,000 personas sin vivienda en la calle y mucho sufrimiento. Fue un momento muy, muy, muy difícil. Y después Manuel me dijo, oye, pues ya nos vamos de este secretario, ahora vamos a otra. Y tenemos que ¿Ahí hacer Manuel era el secretario de Desarrollo Urbano en ese entonces o qué? Era subsecretario y lo nombraron secretario de Desarrollo Urbano. Ok. ¿Y tú estabas como? Con él pues, como asesor. Como asesor. Sí, nunca no tenía yo un cargo importante. Y pues nos fuimos a esa talacha a organizar la reconstrucción de las viviendas. Se hizo un convenio con... Hubo muchas organizaciones que surgieron en ese momento. Para que te des una idea, eran como 5,000 frentes de trabajo. O sea, principalmente vecindades que se habían caído. Ok. Entonces, ¿qué tenías que volver a hacer? Eran vecindades de... La gente, pues, pagaba rentas muy económicas. Muchas solamente tenían un baño por piso. Y bueno, pues se hicieron 9 prototipos de vivienda para poder atender, pues, la reconstrucción. Y se dijo, bueno, si vas a reconstruir, no vamos a hacer otra vez lo mismo. No puedo tener un baño por piso, vamos a poner un baño a cada casa, ¿no? Se hicieron 9 plantillas de los cuales escogían dependiendo Sí. de la zona geográfica que eran eficientes para que no, pues mejor que la construcción de antes, ¿no? En cuestión Mejor de eficiencia. que la construcción de antes Ok. y que tuvieras un espacio digno, ¿no? Porque los de antes eran muy chiquitos. Entonces se hicieron más pisos Ok. para acomodar. ¿Y cuánto se tardó todo esto? Año y 2 meses. Ok. O sea, fue muy rápido, se hicieron 90,000 viviendas.